Buenos días. Bien, esta es una clase de geometría analítica para alumnos del profesorado de matemáticas. Vamos a hablar de ecuaciones de rectas. Ustedes saben que cuando en el colegio secundario, cuando se habla de la ecuación de la recta, se habla de esto, ¿sí? Mx más b. Bueno, esta es una de las diferentes formas, que en realidad son 9, ¿sí? 9 formas diferentes, de describir analíticamente una línea recta. Hay distintos, son 9, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en estas clases es explicarlas a todas. Pero vamos a necesitar más de una clase, ¿bien? Porque son unas cuantas. Pero lo primero que vamos a decir es que la recta es un concepto primitivo en matemáticas, en geometría, ¿sí? ¿Qué significa que sea un concepto primitivo? Significa que es un concepto que no se puede definir. En matemática las definiciones son muy importantes. Para el profesor de matemática, el profesor debe saber cómo explicar un concepto, cómo definirlo y definirlo con precisión, ¿sí? ¿Por qué digo que el punto y la recta no se pueden definir? ¿Por qué? Porque si uno quisiera explicar lo que es un punto, ¿cómo defino un punto? Un punto, todo el mundo sabe lo que es un punto, supongo. Eso es un punto, ¿sí? Pero ¿cómo lo defino? ¿Cómo explico? ¿Qué digo? ¿Es una marca en un pizarrón? Por supuesto que no. Si ustedes buscan definiciones, googlean o buscan en un libro, ¿por qué no? Definiciones de puntos, van a ver que dice un punto, en general dice, un punto es la intersección entre dos rectas. Yo pongo dos rectas y las corto, aparece el punto, y es cierto, está bien, pero no está precisamente definido porque para saber exactamente lo que es un punto, yo necesitaría entonces conocer lo que es una recta primero, ¿bien? Y si conozco la recta, entonces a partir de ahí conozco la definición de punto. Y cuando busco la definición de recta, aparece casi en todos lados que la recta es un conjunto de infinitos puntos. Pero entonces, para entender la definición de recta necesito conocer el punto. Y ahí se genera este problema que es como un bucle o un círculo vicioso, si ustedes lo quieren así, en el cual para entender la definición de punto necesito conocer la definición de recta, pero para entender la definición de recta necesito a su vez la definición de punto. Entonces, bueno, en resumen, el punto y la recta no se pueden definir, ¿bien? Y se consideran como conceptos primitivos. Serían como conceptos axiomáticos casi, ¿no? Los axiomas son sentencias matemáticas, ¿sí? Sobre las que descansan una serie de deducciones de un campo de conocimiento, y los axiomas no requieren demostración, ¿sí? Se aceptan como son. Por ejemplo, un axioma es: el todo es mayor que la suma de las partes. Uno dice, bueno, eso es evidente. ¿Cómo se puede demostrar? Y la verdad que no se puede demostrar. Es un axioma. Bien. El punto y la recta son conceptos primitivos. Hay que aceptarlos como vienen, y a partir del punto y la recta se construyen todo el resto de los conceptos en geometría, ¿sí? Pero esos son los conceptos primitivos, son la base. Pero nosotros aquí estamos en geometría analítica y todo se trabaja con ecuaciones. Entonces necesitamos una ecuación de dónde empezar. Por lo tanto, vamos a presentar una definición de recta analítica, una definición analítica, ¿sí? O sea, con una ecuación. ¿Se puede definir analíticamente una recta? Y no, porque la recta es un concepto primitivo, así que esta definición debe tener un error, y de hecho lo tiene. No lo vamos a aplicar en esta clase, pero el alumno o la alumna que está estudiando profesorado de matemáticas debería empezar a mirar esta definición y buscarle la vuelta. Decir, bueno, ¿dónde está el error acá? El error tiene que ver, no que esté mal definido, porque esta definición que ahora vamos a presentar abarca todas las rectas, salvo las verticales, ¿sí? Salvo las verticales, pero no ese es el error. Pero abarca algunas representaciones gráficas que no son rectas. Y es ahí donde debería encontrar, es un buen ejercicio para aquellos que están estudiando profesorado de matemáticas. No lo vamos a explicar en este video, porque nos sirve para trabajar todo el resto, ¿sí? Así que a partir de esta pequeña definición que ahora vamos a presentar, vamos a utilizar esta primera clase para explicar las primeras 5 ecuaciones, ¿sí? Son deducciones muy simples. Una clase completa para las 6 y las 7,
y la 8 y la 9 ya van a llevar un poco más de trabajo. Entonces, ¿cuál es la definición que presentamos? Se llama recta al lugar geométrico. En geometría analítica, todo lo que sea un gráfico recibe el nombre de lugar geométrico. A partir de ahora, en lugar de decir gráfico, que también podemos decir gráfico, pero vamos a usar lugar geométrico. De los puntos del plano, tales que, tomados dos de ellos, o sea, si yo tomo dos puntos cualesquiera diferentes, ¿sí?, y sus coordenadas, cuando hablo de puntos en geometría analítica hablo de las coordenadas, y tomo las coordenadas y las pongo en la ecuación de la pendiente, el resultado siempre es el mismo, o sea que ese lugar geométrico tiene siempre la misma pendiente. Esto es cierto, pero tiene una falla, no la voy a decir acá. Bien, vamos acá. La primera ecuación punto pendiente. El nombre de la ecuación hace referencia a los datos. Esto quiere decir que si tenemos una recta dibujada, la ecuación punto pendiente quiere decir que conocemos la pendiente de la recta, ese es un dato, hay que suponer que la conocemos, y conocemos la ubicación de un punto, quiere decir que sus coordenadas son x1 y 1. ¿Bien? Este simbolismo de las coordenadas con numeritos abajo como subíndices quiere decir que son puntos que se conocen. ¿Bien? Entonces, ¿de dónde vamos a empezar a trabajar para deducir la ecuación? Y de acá, que es lo único que tenemos. Pero aquí dice que necesitamos dos puntos. Y nosotros conocemos uno. Entonces, vamos a tomar otro puntito acá, al que vamos a llamar Q. ¿Bien? Pero ese es un punto que no conocemos. ¿Bien? Y como no lo conocemos, entonces, bueno, esto sale mal. Es difícil hacer líneas desde acá, pero si tengo que poner así, no queda otra. No quiere salir, ya va a salir. Bien, así y así, ¿bien? Pero como es un punto desconocido, tiene coordenadas x, y, ¿bien? Sin subíndice porque es un punto cualquiera. Vamos a poner Q, x, y, ¿bien? Entonces, este creo que escribe mejor, sí. Entonces, con estos dos puntos, el conocido y el desconocido, vamos a plantear la ecuación de la pendiente. Pendiente igual, y menos y sub 1, ¿sí? Y menos y sub 1 sobre x menos x1. Esa sería la ecuación de la pendiente planteada para este gráfico. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar este denominador y lo voy a pasar multiplicando. ¿Bien? Está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando, pero lo voy a escribir de esta manera. Voy a escribirlo en la ecuación al revés, espero que no se confundan. Y menos y sub 1 va a ser igual a m por x menos x sub 1. ¿Bien? Y aquí nosotros tenemos la primera ecuación. ¿Bien? Esta ecuación, mis queridos alumnos, se llama ecuación punto pendiente. Punto pendiente. Está la pendiente y están las coordenadas de un punto. Esa es la razón que recibe ese nombre, por la que recibe ese nombre. Y muchas veces ustedes buscan ecuaciones de la recta y aparece esta, ¿sí? Pero sale de acá, proviene de esta definición. La segunda ecuación de la recta que pasa por dos puntos. El nombre hace referencia a que se conocen dos puntos de la recta. ¿Bien? Entonces, un punto 1 y un punto 2. Fíjense que ambos tienen simbólicamente las coordenadas con subíndices porque son conocidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a plantear la ecuación de la pendiente, tal cual como está ahí, porque conocemos las coordenadas de los dos puntos. Y2 menos y1, x2 menos x1, ¿bien? Y vamos a tomar esta expresión de la pendiente, y la vamos a poner acá, ¿bien? ¿Por qué aquí? Porque esta ya la dedujimos, así que ya la podemos usar. Nos va a quedar y menos y sub 1 igual y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1, ¿bien? Eso que está acá. Todo lo que hicimos fue reemplazar la expresión de la pendiente ahí. ¿Bien? Y aquí tenemos la segunda ecuación de la recta. Que todo aquel que haya mirado alguna vez en algún libro de matemáticas debe haber visto esta ecuación escrita en algún lado. ¿Bien? La tercera ecuación se llama ecuación de la pendiente ordenada al origen. Se llama así porque se supone que es una recta en la cual conocemos la pendiente y conocemos la ordenada al origen. La ordenada al origen es el punto donde la recta corta el eje de la Y, pero ese punto,
origen, ese punto tiene coordenadas 0 de x, b de y. ¿Bien? Esto es simbólico, ¿no? B de y. Puedo usar estos datos y reemplazar acá, en esta ecuación, en la ecuación punto pendiente, porque es pendiente y punto, en definitiva. Si reemplazo va a quedar y menos b, ¿está bien? Porque este es el punto, este sería el punto x1 y 1, ¿no? El punto conocido, x1 y 1, sería y menos b igual a m, paréntesis, x menos x1, pero x1 sería el 0. Entonces fíjense que x menos 0 es x, ¿bien? Y aquí quedaría entonces m por x. Y este b lo voy a pasar sumando al otro lado. Entonces va a quedar igual mx más b. Que esta es la más conocida de todas. ¿Bien? Esta es la que se utiliza en el colegio secundario, pero son 9. ¿Bien? Bueno, de ahí sale, ¿sí? De acá sale. De acá proviene esta ecuación. Después tenemos las rectas verticales. Las rectas verticales forman un mundo aparte. ¿Por qué? Porque no entran en esta definición. ¿Por qué? Porque en esta recta, si yo tomo dos puntos, ¿bien? Las coordenadas en x son las mismas. ¿Bien? Y si son las mismas, quiere decir que x1 y x2 son iguales. Estos serían iguales, el x1 y el x2. Y si son iguales, entonces no puedo usar esta expresión porque me quedaría un 0 en el denominador, lo cual está prohibido por las reglas matemáticas, no se puede dividir por 0. Por lo tanto, las rectas verticales son rectas, pero no tienen pendiente, ¿sí? Son las únicas rectas que no tienen pendiente. No está definido este concepto para las rectas verticales, ¿bien? Ustedes pueden por ahí escuchar que las rectas verticales tienen pendiente infinita, pero es casi lo mismo. Bueno, volvemos acá. ¿Cómo es la ecuación de una recta vertical? Es muy simple, es así. X igual x0. ¿Bien? Pongo x igual y pongo el valor por donde pasa la recta vertical. Si este fuera un 2, la ecuación sería x igual a 2. Si esta recta estuviera en x igual a menos 1, la ecuación sería x igual a menos 1. ¿Eh? Es así, es muy simple. La ecuación de una línea recta vertical. Y por último, vamos a explicar la ecuación simétrica de una recta. Para ello, debo hacer una aclaración. La ecuación simétrica solo se puede encontrar si la recta no pasa por el origen, o sea, la recta no puede pasar por ahí. Si pasa por ahí, no tiene ecuación simétrica. ¿Bien? Queda fuera. Entonces, supongamos que no pasa por el origen, entonces en algún lugar corta el eje Y y en algún lugar corta el eje X. ¿Bien? Si corta el eje Y, corta en este punto, 0b. Las coordenadas de ese punto son 0b. Y si corta el eje X, las coordenadas de ese punto son A0. Entonces tengo dos puntos en realidad. ¿Bien? Dos puntos, así que puedo usar esta. Porque esta es la recta que pasa por dos puntos. ¿Bien? Entonces, si ustedes quieren, este podría ser el punto 1 y este podría ser el punto 2. ¿Bien? Entonces, voy a reemplazar las coordenadas del punto 1 y punto 2 acá, en esta. ¿Bien? Entonces va a quedar y menos y sub 1, ¿sí? Y menos 0 es este, igual, ¿sí? Y 2 menos y 1, b menos 0 sobre x2 menos x1, 0 menos a, por x menos x1, x menos a. Este es x1. Bueno, ordeno un poquito esto, va a quedar y menos 0 es y. Bien. Aquí va a quedar b sobre menos a, y aquí va a quedar x menos a. ¿Bien? ¿Qué voy a hacer con esto? El menos a, este que está aquí, este menos a, lo voy a pasar multiplicando la y. ¿Bien? Entonces, esto va a quedar así. Menos a por y, va a ser menos a multiplicando, es igual a, voy a hacer distributiva con el b, p por x, px, b por menos a b. ¿Bien? ¿Cómo voy a escribir esto que está acá? Voy a poner
pasar el A por I positivo para acá y el A por B positivo para la izquierda. Así que esto va a quedar A por B es igual B por X más A por I. ¿Bien? Voy a borrar esta porque necesito espacio, ¿sí? Voy a borrar acá. Por esto ya lo vimos. Bien, ya no lo necesitamos. Borramos este pedacito. ¿Sí? Entonces estoy acá. ¿Sí? Vamos a hacer acá una llamada y la vamos a volver a escribir acá. Pero voy a escribir esto al revés, ¿sí? O sea, esto a la izquierda y esto a la derecha. Eso se puede hacer porque es una igualdad. B por X más A por Y igual a A por B. ¿Y qué voy a hacer acá? Voy a dividir todo. O sea, todo es a la izquierda y a la derecha en A, B. ¿Bien? Entonces va a quedar así. BX más AI sobre AB igual a AB sobre AB. Dividí a la izquierda y a la derecha. Aquí voy a separar este denominador en los dos términos. BX sobre AB más AI sobre AB igual a AB sobre AB. ¿Bien? Y vamos a simplificar. B con B, A con A, AB con AB. ¿Bien? Y nos va a quedar la ecuación. La ecuación simétrica es así. X sobre A más Y sobre B igual a 1. No sé si esta es muy conocida, esta ecuación de la recta, pero aparece en algunos lados. Y es una ecuación muy fácil de plantear, porque si uno tiene la gráfica de una recta y identifica exactamente dónde está A y dónde está B en la gráfica, entonces inmediatamente plantea esta expresión reemplazando A y B y ya tiene la ecuación de la recta. ¿Sí? Esta es una ecuación. Es tan válida como todas las otras, pero se llama forma simétrica de la ecuación de una recta y tiene una condición, recuerden, si la recta pasa por el origen, entonces no existe ecuación simétrica. Bueno, hasta acá llegamos, mis queridos alumnos, con esta clase. En la próxima vamos a explicar estas dos y después le vamos a dedicar un poquito más a cada una de estas. ¿Bien? Hasta luego.